The following is distributed by the Berean Call. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 9 y 105. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 3:15. Es evidente, como lo muestra la experiencia, que cuando las sagradas escrituras circulan en el idioma del pueblo, han causado más daño que beneficio. Paráfrasis de la Declaración del Concilio de Trento el I. Hemos deliberado sobre las medidas apropiadas que debemos adoptar por nuestra autoridad pontificia a fin de remediar y abolir este mal, esta corrupción de la fe tan inminentemente peligrosa para las almas. Papa Pío VII, encíclica de 1816, dirigida al primado de Polonia. Si me encierran en la prisión, será más fácil transportar una roca de nuestros Alpes que alejarme 10 centímetros de la palabra de Jesucristo. Ulrich Zwingli, 13 de agosto de 1522. Capítulo 22. ¿Solo la Escritura? El conocido axioma de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente es tan cierto en la religión como en la política. De hecho, el poder religioso corrompe aún más que el político. El absolutismo alcanza el nivel más alto de injusticia cuando dice que actúa en nombre de Dios. El Concilio Vaticano II exigió sujeción leal de la voluntad y del intelecto al pontífice romano, aun cuando él no hable ex cátedra. Ningún católico puede presumir de que obedece directamente a Dios y su palabra, sino que debe rendir esa obediencia absoluta a la Iglesia, la cual actúa por Dios y de ese modo está entre el individuo y Dios. La corrupción del poder alcanza su más alto nivel cuando el catolicismo declara audazmente que sus miembros no pueden entender la Biblia por sí mismos, sino que deben aceptar la interpretación de la Iglesia sin cuestionarla. Empiezo de la cita. La tarea de dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios se le ha confiado solo al oficio de la enseñanza viviente de la Iglesia. Terminación de la cita. Con ese decreto, la palabra de Dios, la única depositaria de la verdad y la libertad que puede eliminar el despotismo, se mantiene bajo el control de la Iglesia y rodeada de misterio. Esto deja a los católicos devotos a merced de su clero, el cual, como hemos visto, se encuentra corrompido. Aceptación ciega. Para escapar de esa esclavitud destructora, los reformadores pedían que la gente se sujetara solo a la palabra de Dios como la autoridad final y no a la Iglesia o al Papa. El problema básico que motivó la Reforma y que sigue siendo el problema fundamental hasta hoy era si uno debía continuar sometiéndose ciegamente a los dogmas de Roma, aunque contradecían la Biblia,
o si debía someterse solo a la palabra de Dios como la autoridad final. El biógrafo de Menno Simons relata el conflicto que éste enfrentó. Empiezo de la cita. El verdadero problema surgió cuando Menno, habiéndose atrevido a abrir la Biblia, descubrió que no contenía nada de la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la misa. Con ese descubrimiento, su conflicto interno alcanzó el clímax porque se vio obligado a decidir cuál de las dos autoridades regiría en su vida, la Iglesia o las Sagradas Escrituras. Terminación de la cita. Los reformadores decidieron en favor de la Escritura y su lema central fue solo Scriptura, solo la Escritura. Esa verdad liberadora fue rechazada en el Concilio de Trento por obispos que no estaban dispuestos a ceder el control que tenían sobre el pueblo. Incluso se consideró peligroso que el pueblo poseyera la Biblia en su propio idioma, porque podría aceptarla literalmente, lo cual aún hoy Roma sostiene que no se debe hacer. Desde su punto de vista, solo una élite especialmente capacitada puede entender la Biblia. Empiezo de la cita. El intérprete debe volver totalmente en espíritu a esos tiempos remotos con la ayuda de la historia, la arqueología, la etnología y otras ciencias, determinar con exactitud los estilos de escritura que probablemente usaban los autores de ese antiguo período y cuáles usaron realmente. Terminación de la cita. El punto de vista de Trento, de que la autoridad para el católico es la Iglesia, no la Biblia, aún sigue en vigor hoy. Solo los eruditos de la Biblia, capacitados en el Instituto Bíblico Pontifical en Roma, con un título en teología y dominio de 6 o 7 idiomas, incluyendo hebreo, arameo y griego, son capaces de entender la Biblia. Solo ellos pueden enseñar la Biblia después de obtener una licenciatura en Sagrada Escritura, la licencia que otorga la Iglesia Católica para enseñar la Biblia. Ningún laico está calificado para hacerlo. El Concilio Vaticano II afirmó, empiezo de la cita, corresponde a los obispos, con quienes reside la doctrina apostólica, instruir adecuadamente a los fieles bajo su cuidado en cuanto al uso correcto del Nuevo Testamento, dándoles traducciones de los textos sagrados que tengan las explicaciones necesarias y adecuadas. Terminación de la cita. Lo que dice la Biblia. Dios dio la Biblia para toda la humanidad, no a un grupo selecto para que la explique a otros. Tiene que ser una lámpara en el camino de todos los que la siguen. Salmos 1:19, 105. Moisés proclamó que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y no indicó que la palabra fuera interpretada por una jerarquía selecta. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios, llamada también ley, estatutos, juicios, mandamientos, etc., día y noche. No hay duda
de que la palabra varón también incluye a la mujer, pero es imposible interpretar que se refiera solo a una clase especial de expertos con educación superior. Al leer las epístolas de Pablo, tenemos la impresión de que él esperaba que las entendieran aquellos a quienes las escribió. Las epístolas no están dirigidas a un obispo o a un grupo selecto de líderes, sino a todos los cristianos de Corinto, Efeso, etc. El Espíritu Santo que mora en cada cristiano lo ayuda a entender las palabras que Él mismo inspiró a santos hombres de Dios para que las escribieran. Segunda de Pedro 1:21. Se espera incluso que un joven pueda guardar la palabra de Dios. Salmos 119:9. Aquí tampoco se da a entender que un rabino deba explicársela. Cuando Cristo citó a Moisés, afirmó que el hombre debe alimentarse de la Biblia para vivir. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. Respecto a la palabra de Dios, Job dijo: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. No dice que debamos consultar a una jerarquía para comprender su significado. La confianza en la Iglesia en vez de la Biblia. En su discurso del 15 de agosto de 1993 a los representantes de la comunidad vietnamita en la ciudad de Denver, el Papa les dijo, empiezo de la cita, el desafío que tienen delante de ustedes es mantener pura y viva su identidad católica. Terminación de la cita. Casi nunca, si acaso alguna vez lo hacen, se escucha que los líderes católicos exhorten a sus feligreses a ser fieles a Cristo o a la palabra de Dios, sino siempre a la Iglesia. Veritatis Splendor, el tratado que Juan Pablo II escribió en 1993 en cuanto a la moral, se refiere a la verdad que enseñó Cristo y que es mediada por la Iglesia. Sin esa mediación, el católico no puede conocer la verdad de Dios simplemente leyendo la palabra de Dios. Solo con esa doctrina puede lograr Roma que sus feligreses sigan ciegamente sus enseñanzas corruptas y sin base bíblica. El cardenal Ratzinger, guardián de la ortodoxia, da un ejemplo de esta fe ciega en el catolicismo. Cuenta que un profesor de teología admitió que la asunción de la Virgen María, que el Papa Pío XII declaró dogma católico romano en 1950, no tenía fundamento bíblico. No obstante, decidió creerlo porque dijo, empiezo de la cita, la Iglesia es más sabia que yo. Terminación de la cita. Lamentablemente, en realidad, él está afirmando que la Iglesia es más sabia que la Biblia y, por lo tanto, capaz de contradecirla. Ratzinger tiene esa misma confianza total e injustificada en el catolicismo y ha prometido, empiezo de la cita, seguir la fe católica y no mis propias opiniones. Terminación de la cita. Por tanto, para proteger la fe, no se asegura de que lo que se enseña en los seminarios, universidades
y púlpitos católicos en todo el mundo concuerde con la palabra de Dios, sino que esté de acuerdo con la tradición católica enseñada por los papas, concilios y padres de la Iglesia, y gran parte de esas enseñanzas se encuentran en decretales falsas. El Concilio Vaticano II dijo que, empiezo de la cita, tanto la escritura como la tradición deben aceptarse y honrarse con iguales sentimientos de devoción y reverencia. Terminación de la cita. El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica publicado por el Vaticano declara, empiezo de la cita, la Iglesia a la que se le ha confiado el transmitir e interpretar la revelación no basa solo en la Escritura su seguridad respecto a todo lo revelado, sino también en la tradición y en el magisterio. Terminación de la cita. La Iglesia obstaculiza la verdad. Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. No hay indicio de otra fuente de verdad. Juan 8, 31 y 32. Cristo no hizo esa declaración a los 12 apóstoles, sino a personas comunes que recién habían creído en Él. Versículo 30. Jesucristo no dijo que su verdad tendría que ser interpretada por los rabinos y, por supuesto, para entonces ni siquiera existía la jerarquía católica romana. La palabra de Dios estaba disponible para todos y aún los recién convertidos podían entenderla, creerla y obedecerla. Eso esperaba Cristo de sus seguidores en ese tiempo, y es lo que espera de nosotros hoy. Roma impide que las personas tengan acceso a la verdad. El católico no puede aprender directamente de las palabras de Cristo, sino solo de la interpretación que la Iglesia hace de ellas. Cristo dijo, venid a mí, yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Roma no permite a nadie que acuda directamente a Cristo, sino que se ha puesto como la intermediaria de la gracia divina, necesaria para conocer la verdad de Dios y obtener salvación. Roma es inflexible al respecto. De lo contrario, perdería el control sobre la gente, que entonces no necesitaría de ella. ¿Acaso Dios inspiraría la Biblia y luego le negaría a todos la capacidad de comprenderla, excepto a una élite, exigiendo que millones de personas rindan sus mentes a una jerarquía y acepten ciegamente su interpretación de la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 8, sin duda puede enseñar a todos aquellos en quienes Él mora. Juan les dice a los cristianos a quienes Él escribe que no tienen que buscar una clase especial de personas para que les enseñen, sino que tienen la unción misma del Espíritu Santo que os enseña todas las cosas. 1 de Juan 2, 27. Si todos los cristianos son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8, 14,
entonces todos pueden entender las escrituras que el Espíritu de Dios inspiró. Los cristianos hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Aquí no se indica que un grupo de clérigos deba interpretar las Escrituras para los demás. ¿Y por qué deberían hacerlo? Todos los cristianos tenemos la mente de Cristo. Versículo 16. Roma no se atreve a reconocer esta verdad, porque entonces los que están bajo su dominio quedarían libres. Roma aún está buscando la verdad fuera de la palabra de Dios. Considérese la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, el Angélico, en Roma. El Papa Juan Pablo II es graduado de esa universidad. Sus 1,200 estudiantes de 135 países han convertido la búsqueda de la verdad en miles de tomos sobre teología y filosofía, tanto en su biblioteca como en otros lugares, en el objetivo de sus vidas. Compare la declaración de Cristo, de que uno conoce la verdad al obedecer la palabra del Señor, con la compleja búsqueda de la verdad de los eruditos católicos. Ambos no pueden tener la razón. Una esclavitud espiritual mortal. La gente de Berea verificó si las enseñanzas de Pablo eran verdaderas, pero ellos no consultaron a la jerarquía de Roma, que entonces ni existía, sino que escudriñaron la Biblia. Hechos 17:11. Esa práctica fue elogiada entonces, y todavía es responsabilidad de cada persona conocer la palabra de Dios y, por medio de ella, probar a cada líder espiritual, no importa quién sea. Eso es lo que declara la Biblia. Sin embargo, los católicos romanos, así como los mormones, los testigos de Jehová y los miembros de diversas sectas, deben aceptar, no verificar, las enseñanzas de su iglesia. El libro que daría vida, luz y libertad a personas y naciones está encadenado espiritualmente, fuera del alcance de la gente, así como antes estuvo literalmente encadenado. Por supuesto, negarle la palabra de Dios a los laicos es consecuente con la forma persistente en que el catolicismo suprime las libertades humanas básicas de conciencia, de religión y de prensa. Uno de los crímenes por los que los creyentes eran condenados a la hoguera en la Inquisición española era la distribución y lectura de la Biblia. Se comprende por qué es necesario llevar Biblias de contrabando a países comunistas o musulmanes, como la China e Irán. Pero imagínese tener que meter Biblias de contrabando a un país cristiano, como España, y ser condenado a muerte por eso. Sin embargo, por medio de un auto de fe en Sevilla, el 22 de diciembre de 1560, a Julián Hernández, uno de los que en esa ocasión fueron quemados en la hoguera, se le declaró archihereje porque, empiezo de la cita, con grandes esfuerzos e incomprensible cautela, introdujo en España libros prohibidos, Biblias y Nuevos Testamentos, que trajo de lugares lejanos, Alemania,
donde otorgan protección a los impíos, protestantes. Él cree firmemente que Dios, por medio de las Escrituras, comunica a los laicos lo mismo que le comunica al sacerdote. Terminación de la cita. Creer que Dios podía comunicar su verdad por medio de la Biblia, no solo al clero, sino también a los creyentes comunes, era un crimen que merecía el castigo de muerte. Roma no ha cambiado, aunque ahora no declara que la Biblia es un libro prohibido, como lo hacía en el pasado. Esa sería una táctica equivocada y probablemente crearía una reacción opuesta a la deseada. Hay una forma mejor. Permiten que las personas tengan la Biblia en sus manos e incluso las animan a leerla, pero manténgala lejos de sus corazones, recalcando que solo la Iglesia puede interpretarla. Al mismo tiempo, Roma debilita la confianza en la Escritura al enseñar que la Biblia no es fidedigna en sus datos sobre historia o ciencia. El catolicismo adopta un significado simbólico del libro de Jonás respecto a la universalidad de la salvación y niega que un profeta llamado Jonás fue tragado por un pez real. De la misma manera, consideran que los primeros capítulos de Génesis son simbólicos y no relatos reales de la creación del mundo y del hombre, dejando así la puerta abierta para la enseñanza de la evolución. Incluso sostienen que el arrebatamiento de la Iglesia es simbólico y que no se refiere al acto literal de llevar a los cristianos al cielo, una idea que los católicos consideran errada. La instrucción de la Comisión Bíblica de 1964 declaró que el punto de vista literal de la Biblia, adoptado por los fundamentalistas, empiezo de la cita, en realidad invita a la gente a un tipo de suicidio intelectual. Terminación de la cita. ¿Acaso la Iglesia Católica nos dio la Biblia? Se afirma que solo la Iglesia puede interpretar la Biblia porque fue ella la que nos dio las Escrituras. Eso es como decir que, puesto que Pablo escribió las epístolas, lo necesitamos a él para que las interprete. Además, la Iglesia no nos dio la Biblia. Por cierto, no nos dio el Antiguo Testamento, porque en esos días no existía la Iglesia. Y si no se necesitó a la Iglesia Católica Romana para darnos el Antiguo Testamento, es obvio que tampoco fue necesaria para darnos el Nuevo Testamento. Una pregunta favorita de los apologistas católicos es: ¿cómo sabe usted que Lucas escribió el Evangelio de Lucas o que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? Ellos afirman que la tradición católica romana contiene esta información. Sin embargo, ninguna tradición prueba quién escribió Hebreos, Job, Esther o varios de los Salmos. Eso no importa. Lo importante es que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta inspiración provee un testimonio interno a lectores en quienes mora el mismo Espíritu Santo que inspiró la escritura de la Biblia. El catolicismo declara que el Nuevo Testamento proviene de la Iglesia por decisión de los concilios, pero eso es falso. Ninguno de los primeros concilios decretó respecto a lo que era canónico. No obstante,
Para apoyar sus argumentos en esos concilios, ambas partes citaban el Nuevo Testamento, que obviamente ya había sido aceptado por consenso general, sin ninguna decisión conciliar respecto al canon. El Sínodo de Antioquía, en el año 266 DC, denunció la doctrina de Pablo de Samosata como ajena al canon eclesiástico. En el año 325, el Concilio de Nicea se refirió al canon y en 363, el Concilio de Laodicea exhortó a que en la Iglesia se leyeran solo los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos aceptados en el canon. Sin embargo, ninguno de esos concilios juzgó que era necesario hacer una lista de los libros incluidos en el canon, indicando que ya eran conocidos y aceptados por el consentimiento común de los cristianos en quienes moraba el Espíritu Santo. Es recién en el Tercer Concilio de Cartago, en 397 DC, donde se encuentra la primera decisión conciliar sobre el canon. Eso es tarde, si es que, sin ella, los cristianos no sabían cuáles libros estaban en el Nuevo Testamento y, por consiguiente, no podían usarlos, como declara Roma hoy. La historia demuestra que los cristianos conocían y aceptaban los libros del Nuevo Testamento y que éstos circulaban ampliamente y eran usados al menos 300 años antes que se hiciera la lista en Cartago. El historiador W. H. C. Friend escribe, empiezo de la cita, alrededor del año 100, los evangelios y las epístolas estaban en circulación en Asia, Siria y Alejandría. No hay tanta certeza en cuanto a Roma, y se leían y discutían en las sinagogas cristianas de esos lugares. En la breve carta de Policarpo hay una asombrosa cantidad de citas directas e indirectas del Nuevo Testamento. Se usó Mateo, Lucas, Juan, Hechos, las cartas a los Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, las epístolas pastorales, particularmente Primero de Pedro y Primera y Segunda de Juan. Las escrituras cristianas eran citadas con tanta familiaridad que indica que se habían usado con regularidad por mucho tiempo. Terminación de la cita. Ningún grupo rabínico decidió cuál debía ser el canon del Antiguo Testamento. Este fue reconocido por Israel y estuvo disponible a medida que se fue escribiendo. Daniel, que estuvo cautivo en Babilonia, tenía una copia del libro de Jeremías, escrito solo unos años antes, y lo estaba estudiando como escritura sagrada. Daniel 9:2. Estamos seguros de que todo el Antiguo Testamento era conocido cuando Cristo vino a la tierra, y sin duda mucho antes, porque todos los israelitas debían meditar en él día y noche. La palabra de Dios nos habla directamente a todos. En la época del Antiguo Testamento, se esperaba que las personas comunes conocieran la palabra de Dios, no mediante interpretación rabínica, sino por sí mismas, y podían hacerlo.
Este hecho y la disponibilidad de las Escrituras para todos se ven claramente en la reprensión de Cristo a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. Si todas las escrituras del Antiguo Testamento no hubieran estado disponibles y si no hubieran sido conocidas y comprensibles para el judío común, Cristo no habría usado palabras tan severas para mostrarles a esas 2 personas comunes que eran responsables por ignorar las profecías. Luego les declaró en todas las Escrituras que, por tanto, tenían que ser conocidas, lo que de él decían. Lucas 24, 25 a 27. Todas las Escrituras estaban disponibles aún para los de la lejana Berea, al norte de Grecia, quienes, como hemos visto, escudriñaban cada día las Escrituras. Hechos 17, 11. Otra prueba es que Timoteo había conocido el Antiguo Testamento desde su niñez. Segundo de Timoteo 3, 15. Y no por la enseñanza de los rabinos en la sinagoga, sino gracias a su madre y a su abuela en el hogar, 2 mujeres de fe. Capítulo 1, 5. Es evidente que en los tiempos del Antiguo Testamento nadie recurría a una jerarquía para obtener una interpretación oficial de la Escritura. La Iglesia primitiva tampoco lo hacía, y no debemos hacerlo hoy. Las palabras sencillas de la Biblia, sin la interpretación dominante de Roma, revelan el engaño de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana y el autoritarismo de su clero. Priscila y Aquila eran una pareja de creyentes comunes que trabajaban diariamente fabricando tiendas. Hechos 18, 3. Sin embargo, una iglesia se reunía en su casa. 1 de Corintios 16, 19. Y eran hábiles maestros de la palabra de Dios, enseñando incluso a un hombre tan elocuente como Apolos. Hechos 18, 26. Pablo se refirió a ellos como mis colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16, 3. Nunca habían asistido a un seminario y no formaban parte de una jerarquía clerical, lo cual no existía, pero por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos, conocían a Dios y su palabra. Lo mismo deberían hacer hoy todos los creyentes. De acuerdo con Pablo, los cristianos comunes deben juzgar si un predicador está hablando la verdad de Dios o no. Pablo sometió sus escritos al mismo criterio, invitando a sus lectores a juzgar, por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos, si las epístolas de él eran de Dios o no. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 de Corintios 14, 37. Fue por el mismo testimonio del Espíritu Santo que mora en cada creyente que la Iglesia del primer siglo decidió cuáles libros eran canónicos. De la misma forma, los cristianos de hoy aceptan la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Las tristes consecuencias. Lamentablemente, el católico se le ha enseñado a recurrir
a la jerarquía de la Iglesia para recibir la enseñanza que el Espíritu Santo desea dar directamente a los creyentes. Según Roma, es anatema afirmar que el Espíritu Santo habla a las personas mediante las palabras de la Biblia. Karl Keating, uno de los principales apologistas católicos, escribe, empiezo de la cita, hablando francamente, el católico cree en la inspiración porque la Iglesia le dice que lo haga, y la misma Iglesia tiene la autoridad para interpretar el texto inspirado. Los fundamentalistas no tienen otra autoridad para la interpretación aparte de ellos mismos. Terminación de la cita. En realidad, los fundamentalistas buscan la guía del Espíritu Santo. El catolicismo también afirma que tiene esa guía, pero solo para su jerarquía, la única que puede ser guiada por Espíritu para entender la Biblia. Sin embargo, esta dice que el Espíritu Santo mora en todo cristiano, lo capacita y lo guía. De hecho, uno ni siquiera es cristiano sin este testimonio interno y la guía del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 9, 14 y 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2, 10 al 13. Después que convencen al católico devoto de que por sí mismo no puede entender la Biblia, está a merced de su Iglesia y debe creer todo lo que ella enseñe. El Convert's Catechism of Catholic Doctrine, Catecismo de Doctrina Católica para el Convertido, declara con franqueza, empiezo de la cita, el hombre puede adquirir conocimiento de la palabra de Dios solo por medio de la Iglesia Católica y mediante los canales debidamente constituidos. Una vez que ha dominado este principio de autoridad divina que reside en la Iglesia, el que busca ese conocimiento está preparado para aceptar lo que la Iglesia divina enseña sobre fe, moral y los medios de la gracia. Terminación de la cita. Este es, francamente, el primer principio de toda secta. Empiezo de la cita. Deje su mente en la puerta y crea todo lo que le diga el grupo o iglesia, o el gurú o profeta que dirige al grupo. Terminación de la cita. Esta idea atrae a los que piensan que, rindiendo así sus mentes a una autoridad infalible, escapan de su responsabilidad moral personal con Dios. Otros temen pensar por sí mismos porque eso podría dejarlos fuera de la Iglesia, donde no hay salvación.
De esta manera, la palabra de Dios, que debería hablar poderosamente a cada persona, es mantenida fuera del alcance de los católicos por su Iglesia. ¿Cuándo se estableció el canon del Nuevo Testamento? La evidencia histórica antes mencionada muestra que el canon del Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, a medida que se iba escribiendo, fue aceptado y reconocido por un consenso de creyentes. El testimonio de Pedro nos proporciona mayor prueba al respecto. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Pedro reconoce que los escritos de Pablo son palabra de Dios. Al parecer, así lo consideran también los creyentes de estos tiempos. Para entonces, las otras escrituras habrían incluido la mayor parte del Nuevo Testamento. Además, estos libros estaban disponibles y eran conocidos de tal forma por el consenso popular en ese período, alrededor del año 66 DC, que Pedro ni siquiera tuvo que nombrarlos. Los cristianos sabían cuáles escritos eran inspirados por Dios, de la misma forma en que un nativo en la selva sabe que el Evangelio es la verdad, por el poder convincente del Espíritu Santo. El catolicismo no solo enseña que únicamente la jerarquía de la Iglesia puede interpretar la Biblia, sino que nadie puede creer en ella sin que la Iglesia confirme su autenticidad. Keating sostiene que el Evangelio mismo no tiene poder sin esa confirmación, y cita las palabras de San Agustín. Empiezo de la cita. No creería en el Evangelio si la autoridad de la Iglesia Católica no me indujera a hacerlo. Terminación de la cita. Si eso fuera cierto, entonces antes del Tercer Concilio de Cartago, en el año 397 DC, nadie podría haber creído ni predicado el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio se predicó desde un principio. Pablo trastornó el mundo con el Evangelio. Hechos 17:6. Durante los primeros 2 siglos, casi el 10% de los habitantes del Imperio Romano llegaron a ser cristianos y estudiaron las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal como las tenemos hoy. Meditaron y creyeron en ellas, y éstas los guiaron. Si ellos podían saber cuáles libros eran inspirados y podían ser guiados por estos sin tener el sello de aprobación de la Iglesia Católica Romana, que todavía no existía, entonces lo mismo podemos hacer hoy. De inmediato se ve lo absurdo y destructivo de la idea de que la palabra de Dios debe tener la aprobación de Roma. En forma blasfema, niega que el Evangelio tenga poder para salvar o que el Espíritu Santo pueda usar la Biblia para hablar directamente al corazón de los oyentes.
Bajo esta perspectiva, uno primero debe probar que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia verdadera, que es infalible, que dice que la Biblia es verdad y que por tanto se debe creer en la Biblia y en el Evangelio. Solo entonces éste puede ser predicado. ¡Qué absurdo! Sin embargo, para un católico este punto de vista es correcto, porque la Iglesia es el medio de salvación. El destino eterno de la persona no depende de su relación con Cristo, quien se revela en su palabra, sino de su relación con esa Iglesia y la participación en sus sacramentos. Por supuesto, la Biblia misma refuta esta teoría. Cristo y sus discípulos predicaron el Evangelio antes que se hubiera establecido alguna iglesia. A principios del ministerio de Cristo, aún antes de hablar sobre el establecimiento de su iglesia, Él envió a sus discípulos y éstos, saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Lucas 9, 6. En los 4 Evangelios, 11 veces se nos dice que Cristo y sus discípulos estaban predicando el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Romanos 1, 16. No obstante, no existía ninguna iglesia católica romana para verificar que el Evangelio era verdad. Y la predicación hoy no necesita la aprobación de Roma, así como no la necesitó en el principio. El día de Pentecostés, 3,000 almas se salvaron, sin que Pedro dijera una sola palabra respecto a una iglesia infalible que tuviera que aprobar lo que él predicaba. Aún después de Pentecostés, en ningún lugar leemos que los cristianos que iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8, 4, intentaran demostrar que existía una iglesia infalible que debía aprobar el Evangelio. Leemos de la predicación de Felipe en Samaria y la de Pablo en muchos lugares, donde multitudes creyeron. Pero ni una sola vez se declara que Cristo haya establecido una iglesia infalible y que los obispos de esa iglesia hayan puesto su sello oficial de aprobación sobre lo que se estaba predicando. Si la aprobación de la Iglesia Católica Romana no era necesaria entonces, tampoco lo es ahora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. La suficiencia de las Escrituras. El desafío engañoso lanzado por los apologistas católicos es, empiezo de la cita, muéstrenos un versículo en la Biblia que afirme con claridad la sola Escritura, que ella es suficiente en sí misma. Terminación de la cita. También se podría exigir que nos muestren un solo versículo que declara que Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ningún versículo dice tal cosa. Sin embargo, tantos los católicos como los protestantes aceptan que la doctrina de la Trinidad es bíblica.
Tampoco hay un versículo que tenga las palabras, la Biblia es suficiente. No obstante, cuando reunimos los numerosos versículos bíblicos en relación a este tema, vemos con claridad que la Biblia misma enseña que es suficiente, a fin de autenticar a sí misma al lector y guiar a la madurez y eficacia espirituales a aquellos en los que mora el Espíritu Santo y que la leen con corazones dispuestos a seguir sus enseñanzas. Pablo declaró que la Escritura fue dada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y que a la mujer o al hombre que cree en Dios, la Biblia misma puede hacerlo perfecto, es decir, maduro, completo, conforme a la voluntad de Dios, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3, 16 a 17. En otras palabras, la Biblia tiene toda la doctrina, corrección e instrucción en justicia necesarios para que todos los que pongan atención a ella lleguen a ser completos en Cristo. Los apologistas católicos citan al cardenal John Henry Newman del siglo XIX para sostener que si el pasaje mencionado prueba lo anterior, entonces prueba demasiado, que solo, empiezo de la cita, el Antiguo Testamento sería suficiente como regla de fe y el Nuevo Testamento sería innecesario. Terminación de la cita. Puesto que Timoteo tenía únicamente el Antiguo Testamento. Este argumento es falso por varias razones. En primer lugar, Timoteo no tenía solo el Antiguo Testamento. Esta era la segunda epístola que le había escrito Pablo. Por tanto, tenía por lo menos 2 epístolas del apóstol, además del Antiguo Testamento. Luego Pablo dice que él pronto sería crucificado, segundo de Timoteo 4, 6 al 8, lo que significa que esta fue su última epístola. Entonces, es obvio que Timoteo tenía todas las epístolas de Pablo. La fecha es probablemente alrededor del año 66 DC, así que tenía los 3 primeros evangelios y la mayor parte del resto del Nuevo Testamento. Además, cuando Pablo dice toda la Escritura, está claro que se refiere a toda la Biblia, no tan solo lo que se había escrito hasta esa fecha. En la Escritura a menudo se usan expresiones similares, pero nunca se refieren solo a la Biblia escrita hasta esa fecha. Cuando Jesús dijo, «La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero», Juan 12:48, no quiso decir solo lo que había hablado hasta ese momento. De la misma manera, cuando dijo, «Tu palabra es verdad», Juan 17:17, obviamente se refería a toda la palabra de Dios, aunque todavía no se había escrito en su totalidad. Cuando el escritor de Hebreos dice, «La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos», Hebreos 4:12, no quiso decir solo esa parte de la palabra de Dios que se había escrito hasta esa fecha. Asimismo, cuando Pablo dijo,
toda la Escritura no se refería solo a lo escrito hasta esa fecha. Claramente quiso decir toda la Escritura. Por tanto, el cardenal Newman se equivocó y en forma muy ingenua. Sin embargo, los apologistas católicos citan con confianza esa afirmación absurda para refutar la suficiencia de la Escritura. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, simplemente significa que la palabra de Dios es todo lo que se necesita para ser perfecto, en el sentido de ser maduro y todo lo que Dios quiere que el cristiano sea. Los apologistas católicos se refieren a otros versículos donde se usa la palabra perfecto, tales como: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Mateo 19:21. O: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Santiago 1:4. Y otros. Luego contiende que, si en base a 2 de Timoteo 3:17, se puede argumentar que la Biblia es suficiente para perfeccionar a los creyentes, entonces vender todo lo que uno posee y darlo a los pobres, o ser pacientes, es también suficiente para hacernos perfectos. Este argumento tampoco es válido. Supongamos que un entrenador de atletismo ofreciera una dieta perfecta, con todos los elementos nutritivos indispensables para producir un cuerpo perfecto. Esto no significa que no se necesiten otras cosas, como el ejercicio, por ejemplo. Pablo está diciendo que la doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia que presenta la Escritura constituyen la enseñanza necesaria para que el hombre o la mujer de Dios sea todo lo que desea Dios. Esto no quiere decir que uno no tenga que ejercitar paciencia, fe, obediencia, caridad, etc., las cuales también se enseñan en la Escritura. Lo que se está diciendo es que, en el área de doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia, la Biblia no necesita complemento alguno de la tradición ni de ninguna otra fuente. Además, Pablo declara que, por las Escrituras, el hombre o la mujer de Dios está enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nunca hace semejante declaración respecto a la paciencia, el amor, la caridad, la tradición o ninguna otra cosa. Pablo claramente está enseñando la sola Escritura. Los reformadores no inventaron esta doctrina, sino que la obtuvieron de la Escritura. El tema central: una elección evidente. Cuando Thomas Howard, hermano de Elizabeth Elliot, viuda del mártir misionero Jim Elliot, decidió hacerse católico, la Universidad Gordon lo retiró de la facultad. Una de las razones que dieron era que la declaración de fe que todos los miembros de la facultad tienen que firmar dice que la Biblia es, empiezo de la cita, la única guía infalible en fe y práctica, terminación de la cita, algo que un católico no puede firmar. Howard reconoció que, empiezo de la cita,
la autoridad única de la Escritura es un principio singular del protestantismo y que él, como católico, no podía suscribirse al mismo. Terminación de la cita. La sola Escritura sigue siendo el tema central de la Reforma. Uno debe escoger entre someterse a la autoridad de la Biblia o a la de la Iglesia Católica Romana. Uno no puede seguir ambas debido al evidente conflicto que hay entre ellas. Es obvio lo que uno debe escoger. De por sí, la sumisión ciega a toda jerarquía terrenal contradice a la Biblia. Además, hemos dado suficientes pruebas históricas para mostrar que la Iglesia Católica Romana, desde el Papa y en todo nivel, ha perdido todo derecho que haya tenido alguna vez de que se confíe en ella. La consecuencia más trágica de la fe ciega en esa iglesia como la única intérprete de la palabra de Dios para la humanidad es que cientos de millones de católicos confían en ella respecto a su destino eterno. Por tanto, el tema de la salvación es también un asunto clave que separa a católicos y evangélicos. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.